Eh, Muy buen día. ¿Se escucha, Nelson? Sí, perfecto. Bueno, realmente es un placer enorme estar aquí con ustedes, con los amigos, hermanos del clan, personalmente con Gregorio, a quien admiro no solamente en su faceta humana, sino en su capacidad de gestión y liderazgo. Entonces es más que un privilegio estar aquí convidado por ustedes y con Nelson, con quien trabajamos juntos hace muchos años y en las distintas instancias que hemos realizado y que demuestra una lealtad y una vocación de servicio a la comunidad de la administración pública iberoamericana que, bueno, nos hace sentir cuidados, respaldados, acompañados. Entonces, vaya un saludo para ustedes, vaya un saludo para todos los amigos eh, eh, latinoamericanos, europeos, africanos que nos acompañan en esta oportunidad, en esta jornada. Realmente es un enorme privilegio tomar la palabra y dialogar. Creo que esto tiene que ser más que nada un diálogo, un intercambio, un compartir visiones, desafíos y utopías. Yo quisiera tomar algo de lo que dijo Gregorio para empezar. Primero que nada, el club no es solamente esto. El club es un motor y una plaza de encuentro que realmente, si no existiera, deberíamos inventarla. Es lo que de alguna forma asegura, y a través del liderazgo de Gregorio Montero, asegura que nuestras administraciones públicas, nuestros países tengan una referencia de gestión y ética en el campo del servicio público. Entonces, el CLAD es no solamente este encuentro tecnológico, sino un referente simbólico y de valor que tenemos que defender a como dé lugar. Segundo, yo creo que Gregorio se va a equivocar al final de la conferencia, porque mencionó que la participación no será un tema probablemente de la presentación mía, y en realidad sí compartimos esa vocación de participación, de ciudadanía empoderada, de democracia cognitiva, y va en ese rumbo efectivamente lo que quisiéramos compartir con ustedes hoy. Así que le agradezco a Gregorio que mencione esto, porque como suele suceder, estamos en sintonía fina con el destino de nuestras políticas públicas y de nuestras estrategias de desarrollo. Y por último, de lo que mencionaba Gregorio, compartir la importancia estratégica de las universidades y de los centros de formación, tanto lo que tiene que ver con los servidores públicos como con los profesionales, con los investigadores, con las tareas de extensión y de compartir el conocimiento en el ágora pública. Si ustedes van a ver en la presentación que haremos, le dedicamos un capítulo muy importante y estratégico al orden universitario, a la estructura universitaria de formación, porque es allí donde entendemos que puede haber un cambio cultural en la manera como entendemos la realidad y cómo transformamos nuestros destinos. Entonces, ya abundaré en este punto, pero quería precisamente destacarlo. Y para comenzar esta exposición, quería compartir mi recorrida previa a esta conferencia. En una de mis bibliotecas me encuentro con este libro. Es un libro de viejo que
encontré en una librería aquí en Montevideo de hace muchos años, y que es el breviario de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ustedes lo conocen, son los cuadernos de notas de Leonardo, que escribió, tenía una particular afición a dejar por escrito sus hallazgos en el campo de la observación física, astronómica, estética, mecánica, y fue uno de los que utilizó, quizás de los primeros que utilizó sistemáticamente el conocimiento científico a favor de las políticas. Allá por el siglo XV, en los tempranos 1400, en los mediados de 1400, Leonardo contribuyó con su príncipe en ese momento a la estrategia de guerra, pero estrategia política al fin. Y a mí me parecía interesante porque fue de las referencias intelectuales más importantes de los que generó el comienzo de este renacimiento que vivió la humanidad, y que de alguna manera sabía muy bien el valor del conocimiento en el campo del desarrollo y en el campo de la estrategia de desarrollo de un país. Bueno, simplemente lo quería mencionar porque no estamos tan lejos, 500 años después, de lo que Leonardo pugnaba en términos de conocimiento, de ingeniería, de investigación y de estética para el desarrollo de su pueblo. El título Conocimientos, Políticas y Desarrollo es una configuración que a mí me interesa muchísimo como objeto de estudio, y que he venido trabajando desde hace más o menos unos 20 años o más, ya que por mi profesión como psicólogo me ha generado mucha curiosidad el proceso del conocer, y además el proceso de generar ideas desde los imaginarios sociales, que eso va a ser un punto que nosotros vamos a transitar en esta presentación. Las políticas y el desarrollo van conjugadas en trayectorias profesionales y académicas que me ha tocado vivir desde los años 90, en mis distintas inscripciones laborales, y también en los estudios académicos que he realizado y que aún realizo, valga la aclaración. Tensiones y virtudes de un vínculo necesario. Ese subtítulo habla primero que nada de un vínculo necesario, a nuestro modo de ver, el papel del conocimiento en el mejoramiento de las políticas, y estas a favor de mejores desarrollos. Vínculo necesario. Ahora, no es un vínculo fácil, no es un vínculo evidente, y no es un vínculo claro. Es opaco, no es obvio y es complejo. Por eso las tensiones y las virtudes están articuladas en una misma habitación dentro de este triángulo que estamos mencionando. Allá vamos entonces, y quiero empezar por un par de referencias, un par de ideas que al inicio de este milenio nos dejaban dos personalidades, una de ellas Charles Kleiber, que en ese momento era secretario de Ciencia y Tecnología de Suiza en el año 2000, que dijo esto que ustedes pueden leer: ningún otro siglo, se refiere al siglo XX, ha sembrado tanta vergüenza, amargura, confusión, interrogantes, esperanza y miedo en los corazones de la humanidad. Nunca el progreso de la ciencia ha levantado tantas promesas y tantas dudas. Esto lo decía este secretario de Ciencia y Tecnología en la apertura del primer Congreso Internacional de Transdisciplinaridad que se llevó adelante en Zúrich en el año 2000, y que reunió a más de 2000
practicantes, académicos, investigadores de todo el mundo que se encontraron para discutir qué hacer con el conocimiento, cómo producir conocimiento, cómo llevar una antorcha ética a la utilización y a la producción del conocimiento, cómo involucrar a la sociedad en esta dimensión cognitiva, cómo acercarse a los decisores políticos y a los gestores de políticas para dialogar productivamente con ellos, y cómo salir precisamente de un siglo o de las dudas y de los miedos y de las amarguras que el intensísimo desarrollo científico y tecnológico del siglo XX nos había también deparado, junto con los avances, junto con los desarrollos. Eso es lo que decía Charles Kleiber y que daba apertura a este gran simposio del año 2000. Y poco tiempo después, un pensador francés, Edgar Morin, que ustedes seguramente muchos de ustedes conocen, es un pensador, diríamos, universal, y que ha señalado grandes rumbos de nuevas formas de pensamiento y de acción, decía lo siguiente, haciendo referencia precisamente en esa época al Titanic como supermáquina. Decía, estamos en un Titanic planetario, con su cuatrimotor técnico, científico, económico y de beneficios, sí, pero no controlado ética y políticamente. Aquí Morin, con su lucidez y su claridad conceptual, nos hablaba de cómo los desarrollos del conocimiento no pueden estar ausentes de una mirada ética y de una mirada política para contribuir de manera pertinente al desarrollo de los pueblos. Entonces, con estas dos imágenes que hablan del conocimiento y hablan de la filosofía del conocer, es que queremos enmarcar esta conferencia que habla de esa configuración. Vamos a saltear una lámina que pretendía hablar de grandes transformaciones del siglo XX en términos epistemológicos, políticos y de administración pública, pero que no nos va a dar el tiempo, sino Nelson nos va a hacer lo que debe hacer, que es cortarnos cuando corresponde, como buen moderador riguroso que es. Vamos al primer capítulo, conocimiento y políticas. Un segundo capítulo estará dedicado al conocimiento y la ciudadanía. En este capítulo de conocimiento y políticas vamos a ver tensiones y convergencias para políticas informadas, y de eso quisiera desarrollarles alguna idea. Nosotros partimos del presupuesto de base que el conocimiento científico puede contribuir a mejorar el proceso de planificación y diseño de políticas. Este es el presupuesto de base, y cada vez más lo es, dada la incremental complejidad de los asuntos públicos, dada la incremental complejidad de las sociedades contemporáneas, dada la incrementadísima complejidad de los problemas que surgen de ciudades contaminadas, aguas contaminadas, violencia incremental, en fin, todo el menú de problemas públicos que ustedes ya seguramente conocen. Pero lo que antes quizás no requería tal participación protagónica del conocimiento y la investigación, hoy lo hace ineludible. Y partimos de este presupuesto de base. Este presupuesto de base está también, y ahora lo vamos a ver, en la historia de esta relación, de este enlace, de este diálogo que queremos promover en distintos ámbitos de actuación y en particular en esta conferencia. Pero ¿por qué promover la elaboración de decisiones fundadas sobre el análisis científico? Y ahora vamos a
a poner relatividad sobre el tema fundada sobre el análisis científico. Pensamos que de esta manera se contribuye a una mayor racionalidad del conjunto del sistema de decisión a través de definiciones más claras de los problemas, determinando su extensión y distribución y evaluando sistemáticamente los costos y ventajas sociales y económicos de las diferentes opciones posibles. Muy bien, esto es, digamos, una cuestión que difícilmente puede generar controversia, difícilmente puede ser desconocida o negada. Sin embargo, este postulado tiene que hacerse un camino que es muy difícil, tortuoso, muchas veces con obstáculos casi imposibles de superar, pero que nos convoca para que de manera inteligente, de manera estratégica, de manera colaborativa, podamos continuar avanzando desde esta perspectiva hacia el campo de las políticas, de lo social y del desarrollo. Voy a mencionar en esto una referente que tenemos la dicha de conocer y de leer, como es la profesora Carol Weiss de Harvard, que ha sido una de las primeras académicas de la Escuela de Educación de Harvard, ha sido una de las académicas más comprometidas con el tema de la investigación al servicio de las políticas desde los años 70. Nosotros la conocimos más tarde en unos talleres que dio la UNESCO en Holanda, en Utrecht, en donde justamente se pretendía identificar cuáles eran los factores que determinaban la incidencia del conocimiento en el campo de las políticas, en un gran proyecto de UNESCO y Harvard. Y la propia Carol Weiss, que hoy sigue trabajando en ese campo, al principio, ella relata en un prólogo de una publicación reciente, relata la evolución que ella ha tenido en relación a ese vínculo entre conocimiento y políticas públicas. Ella confiesa que al principio precisamente quería insistir en la idea de la incidencia del conocimiento en la política pública de manera casi protagónica, es decir, partió del supuesto de que el conocimiento debía ser la luz, el orientador, el estratega del diseño de políticas. Bueno, se dio cuenta al correr del tiempo que eso no era ni tan así y que además era improbable que sucediera dadas las condiciones de las distintas lógicas y de las distintas culturas, y que tampoco era idealmente bueno que así sucediera, y lo vamos a ver después cuando hablemos de la relación o de la diferencia entre democracia y tecnocracia. En una segunda fase de su reflexión sobre este asunto, Carol Weiss señala que, bueno, se conformaba con informar la política pública con datos objetivos, científicamente producidos y que pudieran ser parte de los insumos que la política pública contaba para su diseño. Lamentablemente esto, si bien en algunos momentos y en algunos casos podría darse así, en realidad era algo muy difícil de lograr y se deberían contar con condiciones de distinto tipo que favorecieran ese enlace de manera productiva, y no siempre estas condiciones estaban presentes. Y por último, en una última, digamos, posición más realista de la profesora Weiss, dice, bueno, la función nuestra como académicos es lo que ella llama enlightenment,
es iluminar la cultura, la lógica política o la lógica de la gestión pública, para que en el medio y largo plazo puedan haber cambios culturales que de alguna manera cambien la mirada cruzada que puede haber entre estas dos lógicas, estas dos culturas, la científica, la política y la de gestión. Entonces, allí vamos viendo cómo la gran referente, o una de las grandes referentes, hay tantos otros afortunadamente hoy por hoy, de este diálogo entre investigación y políticas, ha ido variando su reflexión de manera más realista y más quizás focalizada en estrategias específicas. Efectivamente, digo que afortunadamente cada vez hay más actores, más cultores de este vínculo, porque los hay. Desde los pioneros años 70 con Carl Weiss, los años 90, en principio de este siglo, se han ido incrementando cada vez con mayor conciencia de su misión los centros y las escuelas que transitan hacia la definición de un diálogo productivo entre investigación, entre conocimiento y políticas públicas o gestión pública. Hoy está instalado en muchos campos disciplinarios y por supuesto ha llegado al campo de la ciencia social el concepto de evidence-based policy, es decir, políticas basadas en evidencia, que viene del campo de la medicina, de la salud pública, pero que se ha ido cubriendo otras áreas de interés, otros quehaceres, otras áreas disciplinarias, y hoy es uno de los conceptos o de las escuelas o de las líneas más dominantes en este gran plaza de la relación entre investigación y política. Y allí salen instituciones organismos, ONGs internacionales, think tanks, centros de pensamiento que trabajan desde esa perspectiva, desde esa óptica, para contribuir con las políticas que tengan un sustento científico en su diseño, en su implementación, en sus distintas fases, en la evaluación, etc. Allí hay organismos como ODI, como IDLC, como las redes de Evidence Based Policy Network, en fin, distintas escuelas y configuraciones institucionales se han dado cita en este marco. Una de ellas, y particularmente la quiero mencionar porque trabajo en ella y porque vengo hace muchos años asociado a este programa, es la UNESCO en el programa MOST, el Programa Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, denominado MOST, que es el acrónimo de Gestión de las Transformaciones Sociales. Este programa fue creado en el año 94 a instancia de la Conferencia General de la UNESCO, y su núcleo de interés mayor, que fue refrendado años más tarde en una segunda fase del programa, es precisamente contribuir a promover el enlace productivo entre investigación social y política pública. El programa MOST ha sido y es cada vez más importante en el seno del organismo internacional, y en América Latina ha tenido actividades en las que nosotros mismos hemos estado involucrados muy relevantes, que luego lo vamos a presentar como una referencia para tratar estos temas, que es el conjugar a investigadores con decisores políticos para discutir en conjunto asuntos de interés público. Y eso ha sido una tarea que desde el año 2001 venimos desarrollando en América Latina. Pero bueno, no quiero
derivarme mucho porque tenemos el tiempo escasísimo a esta altura, pero quiero simplemente decir, esto es lo que nosotros quisiéramos promover. Sin embargo, encontramos, ¿cómo decir?, un clima adverso en nuestras tareas. Y quiero mostrarles aquí lo que surgió de una observación que se realizó en una reunión de la OCDE en el año 94, que trataba sobre roles gubernamentales y su relación con la investigación y el desarrollo, con I+D. Y este equipo de observadores relevó opiniones en los corredores y durante los días del encuentro cuyos resultados son sumamente ilustrativos para darnos cuenta de la dificultad que nos podemos encontrar aún hoy, 20 años después, cuando vemos este tema. Y ahora les voy a presentar estos resultados que estos investigadores obtuvieron al final de ese relevamiento. Fíjense que en la opinión de los investigadores que ellos lograron contactar en esos corredores, le preguntaron su opinión sobre los decisores políticos, y lo que recaudaron como opiniones es que son ideológicos y mentalmente estrechos, son ridículamente impacientes, toman decisiones de manera irracional, no tienen autocrítica, usan la investigación para justificar lo que ya han decidido, se rehúsan a abandonar el control, son abogados que no entienden de investigación, están excesivamente encuadrados en reglas, son cortos de miras, toman decisiones de acuerdo a las modas. No quiero preguntar a esta altura si los contertulios que nos acompañan en esta reunión tienen algún caso de referencia que se acerque a este perfil, pero vamos a ver, por el contrario, lo que los decisores políticos dijeron en esa misma encuesta sobre los investigadores. Y algunas respuestas parecen espejos de las anteriores. Son ideológicos y mentalmente estrechos, toman demasiado tiempo en hacer nada, no tienen todas las respuestas, hacen recomendaciones autoritarias en áreas que no conocen, piensan que siempre tienen razón y que no necesitan fundamentarse, hacen lo que quieren, no lo que debieran hacer, siempre quieren más dinero, no tienen ningún sentido común, en fin, no voy a seguir, pero tienen estos perfiles. Ustedes se van a quedar con el documento y les digo que esto es de verdad, es cierto, no es una sátira, sino que es un estudio que salió publicado en el año 2002 y que tengo el ejemplar, de manera que no me equivoco con esto. Fíjense el campo de tensiones en el que nos tenemos que meter, y seguramente los que nos acompañan desde sus distintos lugares, sean académicos, sean decisores, sean gestores, sean operadores, probablemente comprendan o vean muy familiarmente estos asuntos. Sin embargo, lo que tenemos enfrente, esto que les propongo como sistema de conocimiento, decisión y gestión, es una cuestión compleja, en donde todos los actores están invitados a cenar en esta mesa, tanto para la generación de la agenda como para la evaluación, el monitoreo, la implementación, el servicio, etcétera. Y allí lo que hemos colocado es una especie de cuadro de la gobernanza, que esa es una de las grandes transformaciones que el siglo XX nos ha legado. Ya no los gobiernos cuasi monárquicos, sino una mesa de diálogo multiactoral, y esto está efectivamente refrendado por el desarrollo de los movimientos sociales, por el fortalecimiento de la concepción de derechos, por la participación ciudadana, por la instalación de las ONGs,
por los medios de comunicación, en fin, la cantidad de las tecnologías nuevas, la cantidad de factores que inciden a que hoy tengamos que mirar la cosa política, la cosa pública, la administración, con una mirada que no resta responsabilidad a la toma de decisiones de gobierno, sino que coloca una mesa de diálogo, de gobernanza con los actores involucrados. Desde el primer momento del ciclo de políticas públicas, esto es la identificación de un problema como problema público, como problema político. O sea, desde la propia identificación de qué es lo que queremos resolver o cuáles son los problemas que tenemos en los asuntos públicos. Y como verán, uno de los cuadraditos que están aquí presentes en la lámina tiene que ver con los centros de pensamiento, las universidades, los centros de investigación, los think tanks, las ONGs que tienen componentes del tipo observatorios, con metodologías rigurosas, que son quienes tienen la responsabilidad del conocimiento sistematizado. Por supuesto, hay otros saberes que están en los otros cuadraditos, pero hay un papel importante que le cabe a los centros de formación y de investigación con esa misión. Y me gustaría, quizás si tenemos tiempo, que me queda muy poco, referirme a eso. Acá tenemos dos campos problemáticos que surgen cuando encaramos un sistema de esta complejidad, de esta multidimensionalidad, que es, por un lado, el modo de producción del conocimiento. Ya hoy no se puede hablar de un conocimiento aislado, un conocimiento abstracto, un conocimiento científico en la Torre de Babel, mejor dicho, en la Torre de Marfil, perdón, a pesar de que la Torre de Babel también tiene sentido porque hoy el conocimiento es interdisciplinario, es de diálogos entre distintos lenguajes. Entonces, hoy ya el modo de producción de conocimiento es de otro orden, y las universidades y los centros de investigación tienen que formar para ese otro conocimiento, que con alto componente de aplicabilidad, con gran pertinencia, que sea comunicable, y allí hay un debe de los centros de investigación y de las propias universidades, que no necesariamente forman a sus profesionales o a sus investigadores con la visión de que tienen que contribuir a la cosa pública, que tienen que contribuir al desarrollo y cómo hacer para que su conocimiento pueda ser utilizado de manera pertinente, a tiempo, comprensible, y cómo se formula la agenda de investigación. Acá tenemos un tema que no vamos a desarrollar, simplemente lo señalamos, y luego el tema de la relación entre conocimiento y política. ¿Cuáles son los grados de utilización de los resultados que surjan de estas estrategias de producción de conocimiento por parte de los tomadores de decisión? Cuando las lógicas son diversas, cuando las culturas son paralelas, cuando no se encuentran, y cuando, bueno, no hay transformación cultural ni en uno ni en otro de los actores. Por eso propugnamos perspectivas que sean transdisciplinarias, que vayan mucho más allá de las acotadas murallas de una disciplina, y eso lo tenemos que generar desde los primeros años de formación profesional. Tratar de trabajar sobre especializaciones, pero también contextualizaciones, en esa ida y vuelta entre foco, entre texto y contexto. Por eso la interdisciplinaridad, por eso el diálogo con las distintas lógicas de acción en relación con el ciudadano, o con el decisor político, o con el administrador, y por eso el diálogo también entre el conocimiento científico y la sociedad a la que se debe, cómo se genera ese enlace
con los destinatarios y los beneficiarios de las políticas, hasta para ayudar desde su, digamos, expertise a acompañar los procesos de democratización del conocimiento y de identificación de los asuntos públicos. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos varios desafíos a considerar y cada actor se hará cargo de esta cuestión, y nosotros acá quisiéramos propugnar una plaza de encuentro así. La formación transdisciplinaria de los investigadores, pero también la transformación de la cultura política incorporando la investigación social en la toma de decisiones, al menos sabiendo que eso tiene que estar. Y también, y por último, la participación inteligente de los beneficiarios de las políticas. Estos tres ámbitos de acción son desafíos, cada cual requeriremos una estrategia específica y una estrategia sistémica, pero son tres ámbitos en los que la realidad nos desafía, nos exige tomar acciones alternativas, actualizadas, en fin, poder, ya nomás la primera, que es la formación transdisciplinaria, que tiene que ver con las reformas universitarias y las reformas en las escuelas de administración pública, ya es todo no es un capítulo, es un libro de desafíos. Voy a pasar rápidamente por alto esto que tiene que ver con la diferencia, ustedes lo tendrán allí, luego, la diferencia, cómo ha cambiado la producción de conocimiento, yo diría, de un siglo al otro, o de un mundo más bipolar a un mundo más complejo. Pero no vamos a detenernos, a pesar de que es apasionante todo el tema pero sí quiero destacar estos ejes de tensión en el vínculo entre investigación y políticas. Hablábamos de los testimonios, de estas crónicas, hablábamos de las lógicas distintas, pero ¿cómo se configuran estas controversias, digamos? Bueno, hay obstáculos que son tácticos, que tienen que ver con la prevención del actor político frente a la zona de aceptabilidad de su electorado. Es decir, la investigación, el conocimiento científico puede decirle al decisor político determinada línea de acción a seguir, sin embargo, hay una cuestión táctica que tiene que ver con el mantenimiento del poder y el no correr el riesgo de jugar a perdedor por colocar una política que no sea atractiva o comprendida por el cuerpo electoral. Entonces, allí hay cuestiones que son tácticas y que tienen que ver con la lógica política. Por suerte, la democracia nos impone esta fórmula de rotación y de trayectorias alternativas. Pero también hay obstáculos temporales entre las dos lógicas, entre la científica y la política. ¿Por qué? Bueno, los tiempos de la investigación no son no son muchas veces, la mayoría de las veces, los tiempos que exige perentoriamente la decisión política. Y allí el investigador o la academia o el corpus científico, los equipos técnicos tienen que saber que más vale un conocimiento aplicado a tiempo, aunque no tenga que la última tesis que llegue tarde. Y esto tiene que ver con una forma de concebir el conocimiento. Y debemos partir de deconstruir la ilusión del conocimiento que es completo, que es totalizador y que es la última palabra. El conocimiento siempre es parcial, siempre es provisorio y siempre tiene riesgo de ser en parte ilusorio también. De manera que allí el obstáculo temporal es un punto a tomar en cuenta. El tema de la comunicación, cómo se traslada la jerga especializada de la investigación científica en términos comprensibles por el decisor y por la opinión pública, que tiene que tomar conciencia de lo que puede estar pasando en una epidemia de malaria o con un alimento en mal estado o con todo el tema de los transgénicos, en fin.
cosas que pueden ser demasiado especializadas, pero que tienen que tener una traducción comunicable para todos. Y esa es la función, yo diría, democratizadora del investigador científico. Por supuesto, obstáculos que tienen que ver con la necesaria simplificación política que tiene que haber en el campo de la decisión, en términos de finalmente cuestiones binarias, si compro o no compro, si tomo esta política o no tomo esta política, con la complejización científica que siempre quiere dar cuenta multidimensionalmente de todos los aspectos antecedentes, consecuentes y lo que se llama la ecología de la acción, que finalmente es muy útil para comprender el mundo, pero a veces puede ser un ruido para tomar decisiones. Y finalmente, obstáculos filosóficos que tienen que ver con cuidado, el idealizar el conocimiento científico en un campo de política puede llevarnos muy mal hacia la dictadura de una tecnocracia, en donde el tema de los valores esté fuera de consideración porque no necesariamente tienen resultados y data objetiva, y entonces allí sí estamos a merced de los técnicos, y eso es precisamente no es bueno para la democracia y para el desarrollo. Quiero rápidamente sobrevolar este segundo capítulo y abrir el diálogo con ustedes, porque esto tiene mucho que ver con lo que queremos promover desde aquí, desde nuestros lugares. Es el tema de la democracia cognitiva para las políticas públicas, cómo el conocimiento y la ciudadanía se dan la mano. Por un lado, tenemos que tener en cuenta y analizar, y para eso hay una cantidad de autores que lo han hecho muy bien. Yo debo recordar, por ejemplo, al amigo Joan Subirats, que ha sido conferencista de distintos eventos del CLAD y que es el director de la maestría en Gestión y Política Pública de la Universidad Abierta de Barcelona, que ha trabajado mucho estos temas, no solo él, pero lo menciono porque es el primero que se me viene a la cabeza, en donde tenemos que analizar realmente cuáles son los problemas públicos que muchas veces están naturalizados, muchas veces no se discuten y muchas veces se cree o se percibe que tienen una base objetiva incuestionable, cuando en realidad los problemas públicos son una construcción social, son fruto de una perspectiva construccionista, en donde las cualidades objetivas no siempre, ni mucho menos, son las que deciden el estatuto en el imaginario colectivo de un asunto como problema, y de un problema como problema público, y que de ahí pase efectivamente a la agenda de la política pública como un asunto a abordar. Pero entre otras cosas, lo que sí me importa señalar aquí es que depende de la visión, de la percepción de los agentes sobre no solamente la identificación de algo como un problema, sino de cuál es el diagnóstico causal de ese problema y cuáles son los actores que estarían involucrados en la explicación de ese problema y por lo tanto en la definición de una política pública y por lo tanto en la administración de esa política pública. Quiero decir, si nosotros erramos los diagnósticos, y esto depende del marco filosófico, ideológico y epistemológico que tengamos para definir los problemas, para identificar los problemas, si erramos el diagnóstico, vamos a tener políticas que no cumplan con los objetivos que nos planteamos y con los beneficios que esperan los destinatarios. De manera que allí
la función del conocimiento es esencial para no solamente la identificación del problema, sino el diagnóstico causal y por lo tanto el diseño de la política y por lo tanto su evaluación y monitoreo. De manera que aquí otra vez el conocimiento es un gran protagonista y la ciudadanía, que finalmente la beneficiaria de las... finalmente la ciudadanía, que es la beneficiaria de estas políticas, tiene un papel imprescindible y eso es lo que tenemos que garantizar. No por nada los pueblos que tienen mayor nivel de democracia y estabilidad institucional son los que tienen mejores niveles de desempeño educativo. Por eso tenemos que de alguna forma generar estrategias, y allí en la lámina tienen a 3 autores que propugnan esto, de la inteligencia pública de la ciudadanía en términos de cuáles son las posibilidades cognitivas para interpretar el mundo, para transformar el mundo, para identificar problemas y para no creerse lo que eventualmente algunos expertos o algunos decisores pueden transmitir como verdad última y final. Allí el tema de la semiótica del discurso es algo sobre lo que hay que estar muy alerta, y también la sociedad, la comunidad, los movimientos sociales tienen que tener su propia retórica, su propia forma de establecer la controversia semiótica, la controversia del sentido para lograr precisamente las mejores acciones a su favor. Voy a pasar por aquí. Me gustaba mucho hablar de lo que se llaman malditos problemas, los wicked problems, pero voy a dejarlo por allí. Esta es una frase de Morin, es un pensamiento de Edgar Morin que me resulta muy interesante, ahora lo podrán revisar. Y quiero terminar en el último minuto mostrando, haciendo referencia a ciertas experiencias que se han mostrado eficaces en nuestra región. El programa de UNESCO, que ya lo refería previamente, en la órbita del Servicio Civil Uruguayo me tocó diseñar y llevar adelante un esfuerzo de investigación en la administración pública a nivel gubernamental, con el CEIAP, el Centro de Estudios de Investigación en la Administración Pública, que partía de la base que acabamos de compartir con ustedes, tomando en consideración que la mejor gestión pública tiene que ver con el fortalecimiento educativo y de capacidades del funcionario y del administrador. También el proyecto integrador del programa de dirección de la Escuela Nacional de Administración Pública tenía este sentido, conjugando a los que aspiraban a dirigir a cargo de dirección pública con una mirada compleja e integradora de los problemas que tenían que resolver in situ, en el campo. Y hay otras experiencias que tienen que ver con esta conciencia que tenemos que ir fortaleciendo acerca de la diversidad de miradas necesarias, de la flexibilidad, de la versatilidad, de la necesaria negociación que tiene que haber entre los actores, y que no conviene excluir a ninguno, porque todos tienen sus intereses, sus lógicas, etc. De manera que, yo lo dejo con un final abierto a la reflexión, con 3 preguntas que en algún momento me gustaría. Fueron 3 preguntas que hice hace mucho tiempo para un editorial del portal educativo de la OEA sobre conocimiento y desarrollo, que tiene que ver con la realidad de nuestra región.
pero que la dejo allí abierta a que los compañeros puedan eventualmente luego reflexionar, no necesariamente responder, pero sí reflexionar sobre estas cuestiones que tienen que ver con conocimiento, desarrollo, políticas, desde una perspectiva ética, sustentable y estratégica, finalmente. Sí, gracias Nelson. Hay muchas preguntas. Yo agradezco muchísimo a los participantes eh, la rapidez de reacción, pero también la calidad de las preguntas. Voy a elegir algunas, pero me van a quedar todas, de manera que probablemente sean un insumo para sean un insumo para que más adelante podamos eventualmente continuar los intercambios. Aquí de Costa Rica, Sandra Quirós me pregunta ¿cuál es el marco de tiempo razonable, según su experiencia, que la investigación debe considerar para ser oportuna? Acá hay varias cosas. Es interesante la pregunta, la tomo porque nos permite desarrollar en 5 minutos el tema de esta controversia temporal entre lógicas científicas y políticas. En una entrevista que yo le hice hace un tiempo para un trabajo que publicamos sobre este tema en una publicación de Flaxo, el viceministro en ese momento de Salud Pública de Uruguay me decía que cuando les llegaba una tesis de interés para su gestión como gestor público, gestor de política, él tiene aún hoy una vocación muy fuerte por nutrirse de las últimas resultados de las investigaciones, etcétera. Hay bancos de tesis que consulta sobre asuntos de su interés en salud pública o en la agenda sanitaria regional, en fin. Pero él me decía, lo puedo mencionar, es Miguel Fernández Galeano, en ese momento era consultor de OPS, previamente subsecretario de Salud Pública. Miguel me decía que en una tesis de 300 páginas siempre esperaba encontrar esas 2 páginas que le pudieran ilustrar sobre el asunto que lo tenía sin dormir, pero nunca las encontraba. Entonces, yo allí creo que hay una cuestión que tiene que ver con la naturalización, en el sentido más incuestionable, aparentemente, de que la investigación debe cursar tramos académicos en la institucionalidad académica y que no pueden estar contaminados con la puesta en acción de los resultados iniciales o que uno no se puede derivar para tomar algunos resultados contingentes, provisorios y acercarlos al decisor. Entonces allí hay algo que tiene que ver con una lógica académica que está lejos de las necesidades del decisor político. Y voy a la respuesta a Sandra. Se la respondo con 2 ejemplos. En el año 2001 hice un estudio acá en Uruguay, sobre observatorios gubernamentales de políticas públicas. Y uno de ellos, que era el Observatorio de Empleo de la Junta Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, estaba constituido, era un observatorio, pero al servicio de la decisión política. Entonces estaba constituido por equipos técnicos que relevaban necesidades, descripción de necesidades de capacitación, de
de los desempleados, monitoreo de los impactos de la formación para la obtención de empleo, etcétera, desde un equipo técnico muy riguroso, 8 horas por día en el ministerio, y todos esos datos tenían una fluidez cotidiana con el decisor político, con quienes tomaban las decisiones políticas. Y por supuesto que a veces las decisiones que se tomaban no necesariamente contemplaban a estricto sensu, a pie juntillas, las recomendaciones del observatorio de empleo. Y eso está muy bien, porque lo peor que puede pasar es querer sustituir la responsabilidad de la decisión política con resultados de investigaciones técnicas. Pero en ese caso lo menciono porque precisamente decisor y técnico, político y técnico, integraban una misma dinámica en donde ambas partes estaban preocupadas por lograr los mejores resultados, cada quien aportando lo suyo y sabiendo quién tenía qué competencia y cuál era el rol de cada uno, pero en una dinámica cotidiana de conocimiento mutuo, de valorización de las necesidades de cada quien, y con diálogos de coordinación permanente. En ese sentido, allí había una coexistencia de los tiempos y no redundaba en debilidades de rigor científico. Eran muy oportunas las aportaciones, y las políticas sabían que se debían nutrir de esa fuente de información objetiva y contrastable. Eso me refiero a un ejemplo instituido y que está dentro del mismo ámbito. Pero voy a referir a otro que tiene que ver con los tiempos, la pertinencia y la comunicación. Es una experiencia de Perú. Supongo que algún amigo peruano, acá estoy leyendo, por ejemplo, a Rina Karen, varios amigos peruanos que estén presentes lo deben conocer. Me refiero a la experiencia del CIES de Perú, el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, que tiene una particularidad que es la siguiente. Ellos, como federación de universidades y entidades de formación peruanas, tienen como misión la elaboración de información relevante para las políticas públicas, de manera que lo que hacen son análisis, investigaciones y recomendaciones para, por decir algo, las 15 líneas estratégicas más importantes que ellos identifican en Perú. Y eso se lo hacen llegar a través de distintos dispositivos, desayunos de trabajo, policy briefing, que son documentos de información de una página, a los responsables de políticas sectoriales que tienen allí un vínculo estrecho y con comunicaciones comprensibles para los decisores. De manera que allí saben muy bien que los tiempos de la política tienen sus complicaciones, tienen sus derivas, tienen sus trayectos, y que los tiempos de la investigación tienen que estar al servicio, sin perder rigor, al servicio de la contribución a una política más fuerte en distintos sectores. Y para eso cuentan con una estructura organizativa muy afiatada, que no descree de la academia típica, porque se nutre de ella, la Pontificia Universidad del Perú, o la Universidad, en fin, distintas universidades que son parte del consorcio, tienen sus propias dinámicas, pero en el ámbito del consorcio, del CIES, la retraducen a los efectos del impacto sobre políticas. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta también en nuestras universidades. No sé si eso
no le respondo directamente cuánto tiempo debe tener, pero estoy colocando experiencias que toman en cuenta esa diferencia, esa distancia, esa brecha entre las lógicas clásicas de la decisión y las lógicas clásicas de la ciencia. Voy a revisar alguna otra. Bueno, acá Edwin Echeverry de Colombia pregunta algo que quizás sea uno de los talones de Aquiles de América Latina. Edwin pregunta lo siguiente: ¿cómo trascender la construcción de políticas locales para articularse en políticas más globales y que la solución de las problemáticas sean más efectivas y no fragmentadas? Esto tiene dos ejes, si queremos concebir un poquito más o por lo menos esquematizar el problema que plantea Edwin. El eje vertical, que tiene que ver con las políticas multinivel, desde los organismos nacionales a la implementación territorial, y aquellos que hemos trabajado en desarrollo local conocemos bien las distorsiones que la secuencia de nivel de una política nacional cuando se implementa localmente tiene severas distorsiones, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, pero eso es un desafío de cómo se mantiene la esencialidad de la política, el núcleo de sentido de la política, cuando sale del gabinete del ministro y llega al alcalde en una localidad. Y lo otro es precisamente que cuando nosotros estamos a nivel territorial, la fragmentación que se estila en los gabinetes nacionales se juntan, se superponen, se dialogan. A nivel local, a nivel territorial, tenemos asuntos complejos, multidimensionales, y a nivel local lo complejo y multidimensional. A nivel nacional tenemos la fragmentación la segmentación que refiere Edwin en términos de ministerios, y eso hace a algo muy caro, muy querido por el CLAR, que es la reforma del Estado y la reforma de la administración pública. ¿Cómo hacemos para generar políticas más integrales en donde varios ministerios puedan tener asunto, y que asunto quiero decir que tengan competencia y que coordinen de manera articulada sobre asuntos que son complejos y que se deben traducir a nivel de acciones locales? Es un gran desafío que también tiene obstáculos organizacionales, si queremos, porque por ejemplo, las líneas presupuestales son de los ministerios, y entonces ¿quién paga la cena? Es una pregunta que surge. ¿Quién sale en la foto? Es otra pregunta que surge. ¿Quién se adjudica el éxito o el fracaso de una política? Es otra pregunta que surge. Y otra de las dificultades que tiene esta situación que plantea Edwin es si efectivamente a nivel local las necesidades son aquellas que están señaladas por la política nacional. Por ejemplo, justamente el profesor Subirach en un aula comentaba una anécdota interesante que tiene que ver con esta discrepancia, o una eventual discrepancia entre lo que el gabinete nacional o regional entiende como una necesidad y lo que efectivamente la ciudadanía, la comunidad de base, la autoridad local, el alcalde o el consejo entiende como
como necesidad perentoria y que hay que dar respuesta. No siempre una cosa acompaña a la otra. Sin embargo, a veces, como señalaba en esta anécdota Subirats, por ejemplo, un ejemplo, la Unión Europea entregaba un fondo a la comuna, a un ayuntamiento de Barcelona para realizar capacitación para mujeres emprendedoras, para contribuir al emprendedurismo de las mujeres jefas de hogar. Muy bien, pero quizás lo que se necesita, entonces lo que tenía que hacer el gestor local era conseguir mujeres que quisieran ser emprendedoras y que quisieran efectivamente capacitarse en eso, y quizás el problema no radicaba allí, quizás para que las mujeres pudieran tener emprendimientos productivos era mejor construir guarderías o generar otras solidaridades, sistemas de cuidado, pero no, el dinero estaba allí muy condicionado en la transferencia que había desde un gabinete en Bruselas a un ayuntamiento en Barcelona, y de esa manera estamos invirtiendo la razón de las políticas públicas, cuando clásicamente la secuencia es tengo un problema y busco una solución. Aquí, en este ejemplo, lo que había era precisamente lo contrario, una inversión de sentido. Tenía solución, tenía los fondos, y tenía que salir a buscar el problema, tenía que salir a buscar a las mujeres que quisieran ser emprendedoras, porque tengo el dinero específicamente diseñado para eso y condicionado, como si fueran las transferencias condicionadas de los ministerios de desarrollo en nuestra región. Entonces, allí hay varias desafíos, simplemente los estoy tratando de esquematizar, y una última consideración al respecto tiene que ver con una experiencia que hemos tenido en América Latina, que tiene que ver con las estrategias asociativas de los gobiernos locales, la intermunicipalidad para un proyecto más integrador dentro de un territorio. Pero entonces allí, tanto a nivel horizontal de cooperación intermunicipal como a nivel vertical de municipios con consejos regionales o incluso gabinetes nacionales, allí el tema de las banderías partidarias es de gran, al menos en América Latina, es de gran incidencia en términos de facilitar las colaboraciones o restar las voluntades para la colaboración. Y eso es algo que tiene que ver con una de las dimensiones que señalábamos, que es el tema de la transformación en las culturas políticas de nuestros dirigentes. Voy a buscar alguna otra pregunta. Estoy leyendo, ya que hablaba de Perú, estoy leyendo un mensaje, una inquietud que viene de allí, del país hermano incaico, que es de Adriana del Rocío Arciniega Muñoz, no sé si es de Lima. Dice: buenos días, los saluda Adriana Arciniega, trabajo en la Secretaría de Gestión Pública de la PCM del Perú. Bueno, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM del Perú, si Adriana me pudiera ilustrar, le agradezco. Dice, no es sustantivo para comprender el sentido de su inquietud. Dice: nosotros estamos empezando a hablar, entre comillas, dice, de gestión del conocimiento. Quisiera saber cuál es el inicio de la gestión, pues entre la teoría y la práctica, tangibilizar el conocimiento en las políticas públicas es el gran reto. Excelente inquietud, me parece muy bien que estén comenzando a hablar, como dice Adriana, de gestión del conocimiento. Y
Y me permito señalar por lo menos dos cosas, o por lo menos dos ámbitos, o dos vertientes de esta perspectiva. Una de ellas es la gestión organizacional del conocimiento, esto es, cuáles son las estrategias para valorizar a nivel organizacional las competencias, los conocimientos, los recursos. El conocimiento es un recurso y es de los recursos más importantes que hay hoy en día. De manera que realizar estrategias de gestión del conocimiento a nivel institucional es por demás un diferencial para la calidad de la gestión. En realidad tiene aspectos, o por lo menos una filosofía positiva, una filosofía de fortalecimiento institucional, de afianzamiento de las culturas institucionales, de la identidad institucional, etcétera. De hecho, hoy podríamos ver, si fuéramos un poco sarcásticos, si hiciéramos un comentario satírico, podríamos ver que efectivamente en muchas veces lo que nos encontramos, tanto en los cambios de administración como en los cambios de dirección, en cualquier momento de cambio de una autoridad o de un consejo, lo que nos encontramos es que justamente la gestión del conocimiento consiste en desandar todo lo que se ha avanzado en términos de conocimiento. De manera que a veces lo que se hace en la gestión del conocimiento es ignorar el conocimiento acumulado. Famoso paradigma de que la fiesta empieza cuando yo llego. Bueno, esto busca justamente lo contrario. Este approach, esta perspectiva, este abordaje que habla Adriana, habla justamente de lo contrario, de la posibilidad de generar estrategias de identificación del insumo, del recurso conocimiento institucional, y no solamente para los procesos, los procedimientos, sino también la convivialidad, es decir, cuánto nos conocemos en una organización. Yo creo que entre la teoría y la práctica dice que hay una diferencia, hay un desafío, por cierto que lo hay, pero creo también que no hay mejor teoría que la que se aplica directamente en la práctica, y que para eso el diálogo entre autoridades, gente experta que pueda tener su sistematización en las estrategias de abordaje de la gestión del conocimiento a nivel institucional, y el personal o los recursos humanos de la organización son los actores que de alguna manera tienen, no es el experto el que va a explicar, sino son los saberes establecidos ya los que tienen que reconocerse y valorizarse. Pero también está la otra perspectiva, que es la gestión social del conocimiento, y que tiene que ver con algo que en particular he trabajado con algunos equipos de la Universidad de Antioquia en Colombia, en la Facultad de Salud Pública, en donde la gestión social del conocimiento es uno de los recursos mayores que tiene la ciudadanía para fortalecerse en términos de ciudadanía, en términos de conciencia de los derechos, en términos de accesibilidad a la información, en términos de defensa de los derechos ya conocidos, y en términos de generar otras oportunidades y otros reclamos y de estrategias de incidencia de la sociedad civil a la decisión política, o a la complicidad con la academia como productora de conocimiento al servicio de la ciudadanía. Entonces, bueno, el inicio de la gestión, para responder directamente a Adriana,
el inicio de la gestión puede ser quizá cuando ustedes ya han decidido empezar a hablar de la gestión del conocimiento. Fíjense que si ustedes ya han empezado a hablar de eso, hoy usted plantea una pregunta, esta pregunta la plantea en una conferencia del CLAD, y se instala un debate, hay una respuesta, ya allí estamos generando un entorno teórico-práctico para una estrategia de gestión institucional del conocimiento en la Secretaría de Gestión Pública. Es algo de lo que le puedo decir, y yo no sé, Nelson, si podemos, si tenemos que estar, creo que ya por hoy llegando al término, porque no creo que tengamos mucho más tiempo de detenernos en mayores preguntas, de manera que bueno, Nelson, quedo a tu disposición. Gracias, Nelson, gracias a todos, realmente ha sido muy estimulante, y instala un momento, estoy leyendo que reconocen enormemente el esfuerzo que hace el CLAD para este tipo de puestas, y yo debo acompañar, no cabe otra, el reconocimiento de todos los participantes para ustedes, que como equipo de dirección del CLAD están llevando adelante estos esfuerzos, no solamente innovadores, sino necesarios en la región. Y un saludo, como siempre, muy especial y afectuoso para el amigo Gregorio, que realmente es un orgullo de la región y del CLAD.